Hola, hola, bendiciones, buenas noches a todos. Eh, Vamos a dar un tiempo hasta que vayan uniéndose en esta noche del viernes a aprender a Cristo, a sumar una medida más de Cristo en nosotros, para así manifestar cada día de nuestra vida su propósito, llenar nuestro entorno de Cristo y así llenar la iglesia, llenar a través de la iglesia el mundo, ¿verdad? De Cristo. Vamos a tener el tema de hoy, reinando con una conciencia limpia. Y antes de que se vayan por ahí conectando, todos aquellos que se van a unir a nosotros en esta tarea de aprender a Cristo, vamos a orar porque muchas veces Dios permite que este video llegue a otras personas con el propósito de iluminarlos en la verdad de Cristo, de que ellos conozcan a Cristo, a lo que Dios hizo en Cristo, para que ellos comiencen a manifestarse en ese propósito de Dios que tuvo con ellos enviarlos a esta tierra, porque no conocen. Lo que tú no conoces y entiendes, tú no puedes vivir ni manifestar. Así que vamos a orar para que se siga glorificando Dios a través de estos temas y los mensajes que estamos compartiendo los viernes. Señor, te damos gracias en esta noche una vez más por esta oportunidad, Dios, que tú nos das, Señor, de compartir y aprender a Cristo junto a otros amigos, familiares, Señor, y todos aquellos que tú permitas, Señor, que les llegue este video, Padre. Gracias, Señor. Es motivo de gozo para nosotros, Señor, colaborar, Señor, junto con el Espíritu, Señor Dios, a llevar tu mensaje, el Evangelio de Cristo, y compartirlo con otros, Señor, para que junto a nosotros, Señor, podamos seguir creciendo con el fin y el propósito, Señor, de llenar nuestro entorno de Cristo, manifestar la vida de Dios, Señor, y así cumplir, Señor, el propósito eterno, Señor, por el cual tú nos enviaste, Señor, a esta tierra, Señor, a esta nación, a esta familia, Señor, y donde tú nos has puesto en nuestra comunidad de fe, donde tú nos hayas puesto en nuestros trabajos, en medio de nuestros amigos, Señor. Gracias, Señor, te damos, glorifícate, Señor, a través del tema, que tu Espíritu ilumine a todos aquellos, Señor, que necesitan escuchar esta verdad, Padre. Gracias, Señor, te damos por lo que tú vas a hacer, Señor, estamos agradecidos, Padre. Te pedimos, Señor, por todos aquellos familiares, Señor, de las vidas que se perdieron, Señor, allá en ese club en California, Señor. Oh Dios Padre, revélales, Señor, por tu Espíritu, ilumínanos en Cristo, Señor, para que ellos puedan manifestar la paz, Dios. Que los hijos tuyos que están alrededor de esa familia, Señor, que no te conocen, Dios, puedan manifestarles a través del consuelo a Cristo, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Te pedimos, oh Dios Padre, que tu misericordia, Señor, que sobrepasa y es manifiesta todos los días, sea sobre ellos, Señor, fortaleciéndolos, Señor, en medio de su dolor, Padre, en el consuelo tuyo, Dios. En el nombre de Cristo te lo pedimos, oh Dios. Amén y amén y amén. Bendiciones, bendiciones, pastora Lourdes, bendiciones, Yanit Rivera. Ay, Yanit, wow, yo la vi cuando tenía 6 años, 5 o 6 años a Yanit, una vecina de cuando éramos niñas. Qué bueno, qué bueno. Está por ahí Paola también conectada. Y vamos a compartir en esta noche el tema reinando con una conciencia limpia. Saludos, Mildred Malavé, muchos saludos, bendiciones. Me gozo de verte por ahí conectada y unirte en esta tarea de aprender a Cristo en esta noche para sumar a más de Cristo a nuestras vidas con el propósito de manifestarlo a Él, manifestar esa vida de Dios y llenar nuestro entorno de Cristo. Vamos a estar leyendo en Hebreos 10, versículos del 1 al 22. Y voy a esta noche a estar leyendo este pasaje en la versión de la Biblia Pechita, que está traducida más directamente del arameo. Vamos a estar leyendo en esta versión en Hebreos 10 del 1 al 22.
Dice, porque la ley, habiendo tenido en sí misma la sombra de las cosas buenas venideras, que tenía la ley, la sombra, ¿verdad? Estaba llena de sombra y figura de lo que iba a ser verdadero, de lo verdadero. Después de Cristo nosotros, ¿verdad? Disfrutamos de lo verdadero. Dice, no era la sustancia misma de las cosas, esa ley está hablando. Por lo cual, aunque eran ofrecidos los mismos sacrificios año tras año, nunca pudieron perfeccionar a los que los ofrecían. Está hablando de todo ese sistema del viejo pacto, que una vez al año hacían sacrificios por los pecados del pueblo, ¿verdad? Y no, decía que esos sacrificios que se hacían no podían perfeccionar a los que los ofrecían, sino que los pecados eran cubiertos, ¿verdad? Eran solo cubiertos a través de esos sacrificios, que eran sombra y figura de lo verdadero. Dice el número 2, seguimos leyendo. Porque si los hubieran perfeccionado, sin duda entonces hubieran desistido de sus sacrificios, no tenían que estar haciéndolos, por cuanto ya no los acosaría más su conciencia, por los pecados de los cuales una vez fueron purificados. Como ellos estaban constantemente haciendo sacrificios por sus pecados, ellos participaban desde Adán hasta que existía ese sistema de la ley, de ese viejo pacto. Ellos tenían recibían una culpa en su conciencia, estaban siendo acosados en su conciencia. Seguimos en el 3, dice, sino que por medio de los sacrificios hacían memoria de sus pecados año tras año, porque la sangre de los toros y de los cabritos no puede limpiar los pecados. Seguimos leyendo en el 5, dice, por lo cual, al entrar él al mundo, está hablando de Jesucristo, dijo, está citando aquí las palabras de Jesús, en sacrificios y ofrendas no te has complacido, pero me has vestido con un cuerpo. Holocaustos completos por los pecados no has demandado. Entonces dije, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad, oh Dios, porque en el principio de los libros está escrito, de mí. Lo citado dice, el versículo 8, sacrificios, ofrendas y holocaustos completos por los pecados no has demandado, los cuales eran ofrecidos conforme a la ley. 9 dice, y enseguida él dice, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad. Esa sí era la voluntad del Padre. Oh Dios, por este medio anula lo primero para establecer lo segundo. O sea, todo ese sistema de sacrificios al venir Cristo fue anulado, nos dice la palabra. Y el 10 dice, y por esta voluntad suya somos santificados, gloria a Dios, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una sola vez. Sin embargo, en Cristo la ofrenda fue una sola vez y eso bastó para santificar la creación. Dice el 11, porque todo sumo sacerdote que estaba constituido y servía día tras día en el culto, ofrecía los mismos sacrificios que nunca podía limpiar los pecados. Como dijimos ahorita, solo los cubría, ¿verdad? No los limpiaba. Pero hablando de Jesucristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios para siempre. Y espera desde entonces hasta que sus adversarios sean puestos por estrado debajo de sus pies. Porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados por él. Gloria a Dios. 15 dice, además, también el Espíritu Santo nos es testigo porque dijo, este es el pacto que les daré después de aquellos días, declara Jehová. Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Todo lo que había sido declarado dentro del viejo pacto, donde todavía todo era sombras y figuras. Dice el 17, y no recordaré sus iniquidades ni sus pecados. Así que, dice el 18, no, donde hay perdón de pecados,
no se requiere ofrenda por los pecados, puesto que tenemos, hermanos míos, libertad de acceso al santuario por la sangre de Jesús. El 20 dice, por una senda de vida que ahora inauguró para nosotros mediante el velo, es decir, mediante su carne. Y por cuanto tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, escucha lo que dice el 22, acerquémonos entonces con un corazón genuino y con la confianza de la fe, habiendo sido rociados y purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavado nuestro cuerpo con agua pura. Ese es, ahí estábamos leyendo, para los que se fueron conectando después, en Hebreos 10, versículos del 1 al 22, y yo te exhorto a que tú lo lees y medites en esa palabra. Y nos habla en ese pasaje de la conciencia, ¿verdad? El tema de hoy que estamos compartiendo a Cristo es reinando con una conciencia limpia. Y conciencia, lo busqué en un diccionario bíblico, nos dice que es un término griego, en griego es suneidesis, y quiere decir un conocimiento con uno mismo. Wow, nos habla de conciencia como un conocimiento con uno mismo. Nos dice también, dentro de ese significado, en el diccionario dice que es también el testimonio dado de la propia conducta por la conciencia. También habla que es aquella facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios. Glorioso, ¿verdad? También decía, como aquello que está dispuesto para gobernar nuestras vidas. Yo creo que vayamos de nuevo a Hebreos 10 y leamos otra vez el verso 2 y el verso 22. Dice, voy a leer nuevamente el verso 2, porque si los hubieran perfeccionado ese sistema del viejo pacto de sacrificio, sin duda entonces hubiera desistido de sus sacrificios. Si aquello funcionaba y los hubiera santificado, pues no habría que seguir ellos bajo ese sistema haciendo sacrificio. Les está diciendo ahí el apóstol, hablándole a los hebreos, por cuanto ya no los acusaría más su conciencia, ya no tendrían que su conciencia estar siendo acosada con un sentido de culpa por los pecados de los cuales una vez fueron purificados. Entonces, ya en el verso 22 nos declara lo que hizo Cristo, lo que ocurrió en ese sacrificio de Cristo. Dice el 22, acerquémonos entonces, ahora después de la cruz, acerquémonos entonces con un corazón genuino y en la confianza de la fe, habiendo sido rociados y purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavado nuestro cuerpo con agua pura. Fíjate que si nuestra conciencia es impulsada por una falta de comprensión de la verdad presente del nuevo pacto, de que nosotros conozcamos y entendamos por el Espíritu, que nosotros no pertenecemos a ese pacto que eran sombras y que estaba lleno de sombras y figuras, sino a la verdad del nuevo pacto, a la verdad de la que es basado en la gracia. Entonces puede producir en nosotros sentimientos de culpa cuando nosotros no conocemos y somos entendidos en esta verdad por el Espíritu, y estar operando en una mala conciencia por no conocer la verdad del nuevo pacto. Pero si nosotros, sin embargo, conocemos y entendemos por el Espíritu cuál es nuestra identidad en Cristo, lo que Dios hizo a través de Cristo, lo que Dios nos ha concedido en Cristo, nosotros vamos a madurar en la fe y vamos a fortalecernos en nuestra conciencia. Y nosotros vamos a operar como hijos justificados con una conciencia limpia. Mira cuán importante es que nosotros conozcamos y entendamos la verdad del nuevo pacto, todo lo que Dios hizo en Cristo, todo lo que nos fue concedido en Cristo por el Espíritu, para que nosotros podamos operar con una limpia conciencia. Fíjate que el hombre, desde Adán, ¿verdad?, hasta Cristo, ¿verdad?, el hombre operaba con una conciencia de pecado.
Y como decía ahí en Hebreos, el apóstol en Hebreos 10, ellos, esa conciencia los acusaba, ¿verdad? Los acusaba, porque ellos operaban con esa conciencia de pecado, con una mala conciencia. Por lo tanto, ellos se veían a sí mismos como pecadores. Fíjate que en Proverbios 23:7 nos dice, pues como piensa dentro de sí, así es. Cuán importante es que nosotros conozcamos y entendamos quién nosotros somos en Cristo, porque así nosotros nos vamos a manifestar. Y ahí en Hebreos 10 vemos cómo el apóstol Pablo les estaba enseñando la verdad del nuevo pacto para que ellos aprendieran a Cristo, conociendo lo que Dios hizo en Cristo a través de su sangre y vivir la vida de Dios con una conciencia limpia, para que ellos pudieran manifestar la vida de Dios, vivir en la vida de Dios con una conciencia limpia. Vamos a ir a leer un momentito en Romanos 3:20. Si no tienes una Biblia, pues anótalo por ahí, lo buscas más adelante. Dice en Romanos 3:20, por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Todas aquellas, no solo los 10 mandamientos, sino eran 613 leyes, todas esas leyes, a través de ese sistema, el hombre no podía ser justificado delante de Dios. Pero la ley lo que hacía era que les dejaba ver que ellos eran pecadores, el conocimiento del pecado. Y en Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñará de vosotros. Ya después de Cristo, el pecado no es nuestro Señor. Le dice, porque no estás bajo la ley. Ya había caducado ese sistema de sacrificio, ese sistema de la ley, sino bajo la gracia. Estaba la nueva creación operando en un nuevo pacto bajo la gracia. Entonces ya el pecado no se enseñaría de nosotros. Dice ahí en Romanos 3:20 que leímos en Romanos 6:14. Entonces, no es bajo el viejo pacto de la ley, bajo esas 613 leyes, donde el hombre o la creación o los hijos de Dios operan o para reinar sobre el pecado. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Cuando leemos en Primera de Corintios 15:56 nos lo declara y lo confirma. Dice en Primera de Corintios 15:56, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Entonces, para nosotros manifestarnos en el poder de Cristo, ¿verdad? En nuestra nueva vida, con una conciencia limpia, no podemos vivir y ser gobernados por ese sistema de sacrificio, todo ese sistema del viejo pacto que ya está caducado, que ya caducó. Es todo lo contrario, es en Cristo, es en la gracia donde nosotros nos manifestamos con una conciencia limpia. Leemos aquí en Gálatas 3:19 y el verso 21 también, vamos a leer. Dice 3:19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea, hasta que viniera Cristo. Ese sistema funcionó hasta Cristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y ahí en el versículo 21 de Gálatas 3:21, okay, por aquí, dice, por tanto, ¿es la ley contraria a la promesa de Dios? De ningún modo, porque si hubiera sido dada una ley que pudiera salvar, la justicia hubiera sido en verdad mediante la ley. ¿Y por medio de quién nosotros obtuvimos la justicia? A través de Jesucristo, a través de la obra de la cruz. En nosotros fue imputada su justicia. Fue a través de la obra y a través del nuevo pacto que es Cristo que nosotros recibimos la justicia de Dios y recibimos una limpia conciencia. Cristo era esa promesa y nosotros recibimos, nos fue otorgada esa justicia, nosotros operamos bajo una limpia conciencia. Vamos a leer ahí de nuevo en Hebreos
10, versículo 10. Hebreos 10, versículo 10 dice: y por esta voluntad suya, la voluntad de Dios, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una sola vez. Fuimos justificados a través de la obra de Cristo, fuimos santificados a través de su obra. Recuerda que no se trata de lo que tú haces, sino de lo que Cristo ya hizo, de lo que Dios hizo a través de Cristo, lo que tú eres en Él. Lo que tú eres en Él, un hijo justificado, un hijo santificado. Dice en Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nos declara el apóstol Pablo a través de la palabra que una conciencia limpia es aquella que ha sido lavada por la sangre de Cristo. Y dice cuando vemos esa palabra nos está hablando que hay un propósito por el cual fue hecho. ¿Cuál fue el propósito? Dice, para servir a Dios, para vivir la vida de Dios sin temor a un juicio eterno, sin temor a una condenación, ¿verdad? Con la libertad de servir a Dios, con una conciencia limpia. Les quiero compartir antes de leer un último versículo que en esta vivir la vida de Cristo, yo recuerdo cuando estaba preparando este mensaje, me vino a memoria cuando yo tenía 15 años. Ha llovido bastante de eso. Pero cuando Dios se había revelado a mi vida, como a la edad de 12 años, a los 15 años estaba ayudando en la escuela dominical de la iglesia, el lugar, a la comunidad de fe donde yo asistía. Y parece que había tenido como un problema que no me porté muy bien con mami. Y comenzó a mi conciencia a acusarme y yo llamé a la esposa del pastor, me reuní con ella y le dije que iba a renunciar, que yo no podía más hacer eso, que yo no era digna, que yo no podía hacer más eso, que yo no iba a ayudar más con la escuela bíblica ni enseñar la palabra con los niños. Y vino eso a mi memoria y en ese momento agradecí a Dios grandemente, sentí gozo de que luego de vivir esa experiencia el Señor me permitió, ¿verdad? Fui iluminada a través de un hijo de Dios, de un bendecido que pude por el Espíritu conocer y entender lo que era el pacto, el nuevo pacto, la gracia de Dios sobre mi vida, conocer mi identidad y seguir creciendo en ese conocimiento de lo que Dios hizo en Cristo. Y eso produjo en mí gozo y libertad, como dice aquí, con el propósito de servir a Dios y de poder vivir la vida de Dios sin temor a juicio, sin temor a una condenación, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay, dice, ninguna condenación. Y pude seguir creciendo con esa libertad para vivir la vida de Dios. Y de verdad que cuando uno conoce cada vez, se suma a nuestra vida una medida de Cristo, esto produce gozo. Y aún hay más. Yo no sé qué medida de Cristo hay en ti, pero aún hay más para así manifestar el propósito eterno de llenar nuestro entorno de Cristo. Y quiero leer una última cita en 2 de Timoteo 1:3 que dice, el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios, igual que yo haciendo memoria de aquel momento, dije, ay, gracias Dios. Y gracias Dios también cuando en aquel momento, después de esa experiencia, conocí lo que era el nuevo pacto, ¿verdad? Basado en la gracia. Y dice el apóstol Pablo aquí, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Cómo servimos al Señor? Con limpia conciencia. ¿Cómo reinamos en Cristo en nuestra vida espiritual? Con una limpia conciencia. Porque el hombre desde Adán, ¿verdad?
hasta Cristo operaba con una conciencia de pecado, con una conciencia mala que lo acusaba de culpa. Pero nosotros, después de la cruz, el nuevo hombre, la nueva creación, los hijos de Dios, justificados, ¿verdad? Porque nos fue impartida esa justicia, santificados, reinamos y servimos al Señor con una limpia conciencia. Y espero que esta palabra de esta noche te haya exhortado, te haya consolado y haya edificado tu vida. Y te exhorto a que la compartas. Yo le doy las gracias a Junet. Saludos, Junet. Ya dice por ahí compartido, porque ella siempre comparte lo que compartimos la noche de los viernes, aprendiendo a Cristo y sumando más a Cristo a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro entendimiento, con el propósito de servirle, con el propósito de llenar nuestro entorno de Cristo en el lugar que Dios nos ha puesto. Así que le doy gracias nuevamente a todos los que se unieron en esta noche en esta tarea de aprender a Cristo. Saludos, Carol, nuevamente por ahí, Mildred, Junet, Lourdes, la pastora Lourdes, Paola por ahí está, Arlene, mi hermana, está por ahí, Pérsida, wow, Pérsida, saludos, bendiciones. Mi hermana Arlene, que también está por ahí, todos aquellos que quizás más adelante van a ver escuchar la enseñanza en este video, que sea el Espíritu iluminándolos a la verdad de Cristo para que puedan operar y reinar con una limpia conciencia y puedan servir al Señor con limpia conciencia. Son todos bendecidos, que sigan teniendo y disfrutando de este fin de semana. Son saludos a todos y buenas noches. Bye.